A dar inicio entonces en este día de 9 de marzo del 2025. Gracias por conectarse, hermanos y hermanas. Bendiciones a todos. Hoy vamos a dar inicio a esta conferencia eh, habla sobre la predestinación. Tenemos agendado para hoy la predestinación. Es un tema muy importante, muy bonito también, que nos explica sobre la responsabilidad humana y si realmente todo lo que ocurre es porque Dios así lo quiere. Y nosotros, los seres humanos, pues no podemos hacer nada, ¿verdad? Porque nosotros somos mortales, no tenemos pues poder divino como Dios y pues no podemos interferir en los acontecimientos. ¿Será que esto es así? ¿Será que realmente todo lo que ocurre en el universo, todo lo que ocurre en el mundo es porque Dios así lo quiso, es porque es la voluntad de Dios? Bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, eso es lo que vamos a tratar en este importante tema de hoy, sobre si realmente existe la predestinación absoluta. ¿Qué nos dice el principio divino respecto a esto? Entonces, una vez más, hermanos y hermanas que nos miran por diferentes redes sociales, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Vamos a compartir pantalla para dar inicio a esta conferencia que trata sobre la predestinación. Recuerden, si tienen alguna pregunta, me hacen saber y podemos eh, evacuar esa pregunta, ¿verdad? Dándole la respuesta. Puede ser a través de comentario o si tienen una pregunta aquí, podemos hablarla, ¿verdad? Debatirla aquí. Bien, la predestinación. Entonces, ¿será que Dios hizo algo? O sea, las cosas que Él hizo, las hizo de tal manera de que nosotros no tenemos participación, que no podemos cambiar e interferir. Ya todo está predestinado por Dios. Así como aparece en la imagen, ¿verdad? Seríamos nosotros como un títere, que todo lo que ocurre en nuestras vidas es porque Dios así lo quiso. Y hay personas que piensan así, que no ocurre nada, ¿verdad? Sin que Dios lo permita. Pero entonces vamos a ver si realmente es así o no. Si realmente somos como un títere, ¿verdad? Así como aparece en la imagen. ¿Por qué digo como un títere? Porque entonces quiere decir que no vale de nada lo que nosotros hagamos. O sea, no importa lo que hagamos o la decisión que tomemos, igual ya estamos predestinados por Dios a tener éxito o a fracasar, dependiendo, ¿verdad? Vamos a hablar sobre eso. ¿Está todo predestinado por Dios o tenemos el destino en nuestras manos? La gente es libre para escoger su propio destino o Dios conoce el destino y la fortuna de la gente ya de antemano, ¿verdad? Eso está ligado a la prosperidad, decadencia, felicidad o miseria, salvación o condenación, ascenso y descenso de las naciones. Y la interpretación bíblica sobre la predestinación ha causado gran confusión en la vida religiosa de mucha gente. Claro, porque mucha gente al leer ciertas citas bíblicas piensa, pues, bueno, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Que yo haga algo, que yo piense algo, porque en realidad al fin y al cabo depende de si Dios desea o no. O sea, en Dios recae toda la responsabilidad. ¿Será que esto es así? Que la prosperidad y la decadencia de una persona ya está determinada o predestinada por Dios. Vamos a ver los versículos bíblicos que apoyan esta idea de la predestinación absoluta, que pues nos llevan, como me parece ahí en la gráfica, ¿verdad? Nos lleva a entender de que solo la gracia y la de Dios es lo que nos va a llevar a la salvación o la condenación. O sea que nuestro esfuerzo es inútil al fin y al cabo. Así como aparece en capítulo 9 de Romanos, versículo 15 al 16. A los que predestinó, dijo, los llamó, y a los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Y ahí pues nos está dando a entender esta situación de que al que Dios llamó, finalmente lo va a glorificar. O sea que fue la decisión de Dios glorificar a esa persona al llamarlo. O sea que Dios decide, pues, es lo que nos da a entender.
Si Dios decide que yo voy a ser glorificado en mi vida, entonces si Él me llama, Él lo decidió ya, entonces ya estoy predestinado a ser glorificado. ¿Será que eso es así? Ya vamos a ir viendo poco a poco. En Romanos capítulo 8, versículo 30 dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es que el del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tenga misericordia. O sea, que no importa lo que nosotros hagamos y lo que nosotros, donde vayamos y ocurramos, al fin y al cabo, lo que importa es que Dios tenga misericordia. Y en Romanos capítulo 9, versículo 21, dice, ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para la honra y otro para la vergüenza? O para usos nobles, dicen otras versiones, y otros para usos especiales. O sea que dando a entender que Dios puede hacer de nosotros lo que Él desee, si Él quiere utilizarnos para usos nobles o para usos despreciables. O sea, está dando a entender que en realidad el que decide eso es Dios, no nosotros, no el ser humano. O sea, que nuestra vida está predestinada por Dios. ¿Será que es así realmente? ¿O será que esos versículos tienen alguna otra explicación o alguna otra entendimiento más profundo? Vamos a ir viendo poco a poco, porque tenemos que recordar que también hay versículos que apoyan y dan, o sea, resaltan la importancia del esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque hay versículos que nos explican claramente que si el ser humano cumple su porción de responsabilidad, entonces la voluntad de Dios se realiza. Pero si el ser humano falla en cumplir su responsabilidad, entonces no se cumple la voluntad de Dios. Ahí vemos el capítulo 2 de Génesis en el versículo 17 que dice, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que comieras de él, ciertamente morirás, dice Dios. O sea, Dios les advirtió que no comieran del árbol. Dios no quería que ellos comieran. ¿Y qué pasó? Ellos comieron. Adán y Eva comieron. Y pues quiere decir que no se cumplió la voluntad de Dios, porque el ser humano no cumplió su porción de responsabilidad. Entonces no pudo predestinar Dios eh, a Adán y Eva, sus primeros hijos, ¿verdad? No pudo predestinarlos para el bien, sino que ellos al final no cumplieron su responsabilidad y terminaron haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Dice Génesis capítulo 6, versículo 6, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Increíble, el Dios eterno, Dios creador del cielo, la tierra y de todo el universo infinito, ¿verdad? Tan vasto que no podemos siquiera explicarlo. Eh, Sin embargo, él se arrepintió, se le pesó, le dolió haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón, porque el hombre se apartó de Dios, hizo lo contrario a hacer la voluntad de Dios. Y entonces eh, no fue lo que Dios quería, no estaba planeado por Dios, no estaba predestinado por Dios esa situación. Aquí vemos claramente cómo las cosas no le salen bien a Dios, ¿verdad? Desde el inicio de la creación de Adán y Eva hasta nuestros días, las cosas no le salen bien a Dios. Entonces nosotros tenemos que ver bien que en realidad no todo está predestinado por Dios para que sea bueno, para que sea bonito, para que la alegría siempre exista, sino que depende del ser humano. Ya vamos a ir hablando sobre la importancia de la responsabilidad, por supuesto, del ser humano para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Entonces queda claro, ¿verdad? Que hay versículos bíblicos que apoyan, o sea, resaltan la importancia del esfuerzo humano. Y hay otro versículo más que no aparece aquí, que habla sobre el rey Saúl, ¿verdad?
Y clarito la Biblia menciona que Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl como rey. Ellos que conocen la Biblia y conocen esa parte de la Biblia, saben que existe ese versículo, ¿verdad? Pueden buscarlo en Reyes, creo que está. No recuerdo bien el número, pero así dice la Biblia, que Dios se arrepintió de poner a Saúl como rey. Entonces, vemos claramente cómo Dios, hasta Dios se puede equivocar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la responsabilidad es del ser humano, no es de Dios. Del ser humano. El ser humano es el que tiene que cumplir su parte de responsabilidad. Dios nos creó con libre albedrío y esa es la parte de responsabilidad que nosotros tenemos que cumplir. Y tenemos que entender que Dios no interviene en esa parte de responsabilidad. Dios es todopoderoso, Dios eh, infinitamente poderoso. No tenemos ni idea, ¿verdad? De la divinidad y el poder de Dios. Con solo imaginarnos, ¿verdad? Ya no podemos, nuestra mente no abarca tan, tanta grandeza que es Dios, ¿verdad? Sin embargo, eh, Dios creó al hombre con un libre albedrío, un principio importantísimo para que el ideal de Dios pudiera llevarse a cabo. Porque Dios quería experimentar alegría al relacionarse con sus hijos. Y la alegría, dijimos, se experimenta única y exclusivamente cuando ambas partes tienen libertad. El amor verdadero surge cuando hay libertad entre sujeto y objeto. Cuando el sujeto decide por su libre albedrío, si el libre libertad, unirse al objeto y lo mismo el objeto, ¿verdad? Cuando decide por su libre decisión, o sea, por su decisión propia, unirse al objeto. Entonces, cuando existe esa relación, ahí puede surgir un amor verdadero. Y eso es lo que Dios quería experimentar con sus hijos. Una relación de amor verdadero y por eso Dios le dio al hombre esa libertad, libre albedrío. Pero se lo dio con ese propósito, con el propósito de que Dios pudiera experimentar alegría, armonía, belleza y amor con sus hijos. No se lo dio para que el ser humano fallara en cumplir su responsabilidad y para que el ser humano se apartara de Dios. No fue ese el propósito del libre albedrío. Pero ese fue, desdichadamente, ese fue el resultado. Eso fue lo que ocurrió por el fallo que todos conocemos del jardín del Edén. Pero entonces, está claro, ¿verdad? Que Dios necesita al ser humano para poder ser feliz, para poder realizar su ideal. ¿Cómo resuelve entonces el principio divino estas dos posturas? Porque tenemos versículos bíblicos que señalan que la responsabilidad del hombre es importante, pero también tenemos versículos bíblicos que nos indican que todo lo que ocurre es porque Dios así lo quiso y ya todo está predestinado por Dios. Entonces, ¿qué versículos son los que tienen la razón? Puesto que hay una amplia base en la Biblia para justificar cualquiera de estas dos posturas, la controversia sobre la cuestión de la predestinación ha sido inevitable. ¿Cómo resuelve el principio divino este dilema? Primero tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios y hasta qué punto está fijada. ¿Qué es lo que Dios deseaba que nosotros hiciéramos cuando nos creó? Eso está en Génesis 1:28, crecer, multiplicaos y dominar. O sea, las tres grandes bendiciones. Y nosotros fuimos creados para realizar esas tres bendiciones, convertirnos en hombres y mujeres perfectos, establecer una familia y sociedad perfecta y establecer también un dominio perfecto sobre la creación. Eso es el ideal de Dios, es el ideal por el cual nosotros, los seres humanos, fuimos creados. Todos vamos a llegar a cumplir en algún momento de nuestras vidas, ya sea aquí o en el mundo espiritual, vamos a cumplir estas tres grandes bendiciones, sí o sí. Nadie puede escaparse de esto. ¿Por qué? Porque así como dice en Isaías 46:11, dice, lo que he dicho, haré, tal como lo he pensado, lo haré, tal como lo he planeado, lo realizaré, dice Dios. Y en ese versículo entonces nos aclara cómo es Dios. Dios es un ser absoluto, eterno e incambiable. Y su ideal también es absoluto, eterno e incambiable. ¿Y qué nos quiere decir? Que
el reino de los cielos se va a cumplir sí o sí. Sí o sí. O sea que Dios va a establecer su reino, el reino de los cielos, porque eso es lo que Él tenía pensado desde un inicio. Y Dios va a perseverar hasta establecerlo. ¿Cuánto va a tardar? Depende de nosotros. Depende de nuestra actitud. Depende de que si nosotros cumplimos nuestra responsabilidad o no. Entonces, como Dios es absoluto, único, eterno e incambiable, su voluntad, el propósito de la creación está fijada absolutamente. Y entonces el ser humano eh, a veces cumple la voluntad de Dios y a veces no cumple, ¿verdad? Todos sabemos que nosotros no somos perfectos todavía. Nadie es perfecto, ¿verdad? Estamos luchando y trabajando en nosotros mismos para poder llegar a esa perfección. Entonces, como no somos perfectos, a veces fallamos, a veces cometemos pecados, cometemos errores, pero eso no quiere decir que la voluntad de Dios, que es establecer el reino de los cielos, va a cambiar. Han habido muchos santos, personas a través de la historia de la humanidad que han cometido errores, han cometido pecados, han cometido muchas cosas malas y han ido al mundo espiritual y otras que han hecho muchas cosas buenas también. Sin embargo, la voluntad de Dios de establecer el reino de los cielos se ha mantenido desde el inicio hasta nuestros días. Desde que Dios creó a Adán y Eva hasta hoy, todavía continúa Dios con su ideal de establecer el reino de los cielos. O sea que la voluntad de Dios es absoluta. Eso es lo que tenemos que entender. La voluntad de Dios es absoluta e incambiable, porque Dios es incambiable. Dios es absoluto también. Entonces, su ideal, lo que Él tenía pensado hacer, como dice en Isaías 46, tal como lo he planeado, lo realizaré. Su ideal es absoluto. Entonces, está claro que la voluntad de Dios es absoluta, pero aquí es donde tenemos que entender que la realización de la voluntad de Dios es relativa. ¿Qué significa? Que a veces se puede realizar y a veces no, en corto periodo de tiempo. Pero en largo periodo de tiempo Dios va a realizar su voluntad sí o sí. Puede llevar 1000, 2000, 3000, 6000 años bíblicos o más, pero Dios va a perseverar hasta que su ideal sea realizado aquí en la tierra. Y esto es debido a que existe una fórmula muy básica e importante de entender y que responde a muchas preguntas que la humanidad ha tenido a través de miles y miles de años. ¿Cómo y cuándo se realiza la voluntad de Dios, el propósito de la creación? Y aquí nos muestra esta ecuación. La responsabilidad de Dios más la responsabilidad humana es igual al cumplimiento de la voluntad de Dios. Así de fácil, ¿verdad? Dios establece un 95% y el ser humano cumpliendo su responsabilidad, o sea, obedeciendo, es como un 5% y en total se realiza el 100% de la voluntad de Dios como resultado. El hecho de que el ser humano sea 5% no quiere decir que él va a cumplir menos que Dios, en el sentido de que se va a dar solo un 5%. Voy a hacer algo, pero voy a hacer solo el 5% de lo que tengo que hacer para Dios. Pero en realidad lo que quiero decir es que no es el 5% de nosotros, sino que nosotros tenemos que dar el 100% para que pueda llenarse ese 5%, ¿me entiendes? Porque lo que nosotros hacemos es mínimo en comparación con lo que Dios hace. El trabajo que Dios hace nos da el ambiente, el medio ambiente, nos da nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual, muchas cosas, ¿verdad? A nuestro alrededor, nos da salud, nos da alimento, nos da muchas cosas. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Solamente obedecer sus principios, seguir sus principios y conectarnos con Él, ¿verdad? Con Dios. O sea, y obedecer, ser obedientes. Así de simple. Obediencia absoluta, tener fe absoluta, amor absoluto y obediencia absoluta. Entonces, si nosotros obedecemos los principios de Dios, algo tan simple, ¿verdad? No necesitamos crear eh, nuestro cuerpo físico, no necesitamos crear nuestro espíritu, no necesitamos crear alimentos.
Dios provee todas estas cosas. Nosotros solo tenemos que obedecer. Entonces, por eso es que el ser humano tiene un 5%, dice, de comparación con la responsabilidad de Dios, que es del 95%. Pero ese 5%, repito, equivale a un 100% de entrega de parte de nosotros. Tenemos que entregarnos 100% para poder nosotros llenar ese 5%. Entonces, ¿por qué le digo que esta ecuación es la respuesta a muchas preguntas que el ser humano se ha planteado? Porque siempre la gente dice, bueno, pero... Y hasta pierde la fe, ¿verdad? Las personas pierden la fe en Dios, pierden la fe en la iglesia, dejan de ir a la iglesia, pierden la fe, no, que solo mucho dinero piden en la iglesia y que aquí, que allá, y que no, yo no creo en Dios porque tal accidente me pasó y cómo puede existir un Dios malo, ¿verdad? O sea, porque hay cosas que le pasan, cosas malas que le pasan a gente buena y pareciera que la gente mala es la que tiene éxito, la que le va bien. Entonces, muchas personas comienzan a ser ateos, a desconfiar que realmente existe Dios, pero no entendemos esta fórmula importante, que la responsabilidad de Dios más la responsabilidad de la humanidad es igual al cumplimiento de la voluntad de Dios. La gente se pregunta, ¿por qué Dios, siendo un Dios todopoderoso, permite que exista el mal? ¿Por qué Él no lo destruye con su todopoder, verdad? Él pudiera hacerlo, ¿verdad? Si Dios es todopoderoso, razona la gente, ¿por qué? ¿Por qué simplemente no destruye el mal con su magia, con su todopoder y crea el bien de un solo, ¿verdad? Y pues su pregunta es interesante, es una pregunta interesante y lógica, ¿verdad? Pero ¿cuál es la respuesta que el principio divino nos da, ¿no?, frente a esa pregunta? De que existe algo que se llama responsabilidad humana. Y tenemos que entender algo, y es lo que quiero explicar también, he venido explicando el principio divino. Sí, Dios es todopoderoso, pero Dios es todopoderoso dentro de sus principios. Dios no puede violar sus principios. El todopoder de Dios está contenido dentro de sus mismos principios. Entonces, Dios es todopoderoso cuando algo está de acorde con sus principios o está dentro de sus principios. O sea que Dios no puede violar sus principios. Le sería contradecirse al mismo, ¿verdad? Dios no puede contradecirse. Dios no tiene contradicción dentro de él. No existe contradicción entre la mente y el cuerpo de Dios. Existe armonía. Entonces, al no haber contradicción, Dios no puede hacer algo que vaya en contra de él mismo. O sea, violar sus propios principios. No tiene sentido, ¿verdad? Aparte que los principios de Dios son principios establecidos por él mismo para que el ser humano pueda ser feliz. Créanme que Dios es sabio. Tienen que tener Dios es sabio y Dios sabe qué es lo que nos conviene a nosotros y qué no. Claro, obvio, si Él nos creó, ¿verdad? Cuando uno hace algo, cuando uno crea algo, una máquina o algo, o un carro, ¿verdad? Tenemos un carro, el que creó el carro sabe qué tipo de aceite ya tiene que llevar el carro, qué tipo de gasolina tiene que llevar el carro, qué tipo de repuesto tiene que llevar el carro, porque ellos fueron los que lo crearon, entonces sabe cómo es que tiene que funcionar perfectamente. Entonces, así somos nosotros. Dios nos conoce absolutamente. Él fue el creador del ser humano. Entonces, Él sabe qué es lo que nos conviene. Dios no va a hacer algo así para que nosotros quedemos insatisfechos, ¿verdad? Va a crear al ser humano para que en algún punto el ser humano pues ya se sienta insatisfecho, infeliz. No, para nada. Dios creó al ser humano para que su felicidad incrementara a un nivel que ni siquiera imaginamos, a un nivel de positividad que no tenemos ni idea de que podría existir, ¿verdad? Que si algún momento nosotros lo experimentáramos en nuestra vida, ese nivel de felicidad, nunca más quisiéramos salir de ese estado, ¿verdad? Nunca más quisiéramos regresar al estado normal que nos mantenemos siempre, ¿verdad? Más o menos, no estamos ni felices tampoco, ni tristes, pero deberíamos de estar en un nivel muy, muy por encima de felicidad, de positividad, de entusiasmo, que nunca creo que nadie lo ha experimentado hasta el momento, ¿verdad?
como repite, si lo hubiéramos experimentado, nunca más quisiéramos salir de ahí. Entonces, ese es el cielo. Y Dios no creó para que nosotros experimentáramos eso en nuestras vidas físicas y espirituales. Entonces, todo lo que Dios hizo, lo hizo para el ser humano, para que el ser humano experimentara esa felicidad verdadera. Entonces, como le decía, Dios es absoluto, Dios no va a violar sus propios principios. Por eso la responsabilidad humana es un principio que Dios estableció. Y esa es la respuesta a esa pregunta. La respuesta a la pregunta de por qué Dios, siendo un Dios todopoderoso, permite que exista el mal. ¿Por qué no lo destruye con su todo poder? Bueno, la respuesta es que Dios no puede porque si Dios lo hiciera así, estaría violando un principio que Él mismo estableció, que es la responsabilidad humana, ser libre albedrío. Si Dios estaría violando ese principio, estaría pasando por encima de la responsabilidad humana y entonces el ser humano pues se convertiría como un robot, ¿verdad? Todo, ahí sí podemos decir que que la predestinación absoluta de Dios existe. Pero en realidad Dios no lo va a hacer nunca, no lo va a hacer. Si lo pudiera hacer Dios, ya lo hubiera hecho desde un principio con Adán y Eva. Y se hubiera ahorrado, ¿cuántos? 6.000 años bíblicos, ¿verdad? De sufrimiento. Sin embargo, no lo hizo con Adán y Eva, que eran apenas dos y era más fácil, ¿verdad? De hacerlo. Mucho menos lo va a hacer ahora, que son miles de millones de personas. Y es más difícil, ¿verdad? Sería porque, bueno, nada es difícil para Dios, pero ya violaría todo es, ¿cuántos principios? O sea, violaría cada una de las personas su responsabilidad humana, su libre albedrío, imagínense. Entonces, esa es la explicación, ¿verdad? Dios no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él creó el libre albedrío y Él mismo no lo va a violar ese principio, no lo va a violar nunca, jamás, jamás. Es una responsabilidad del ser humano. Si el mundo está destruido, si el mundo está en conflicto, si el mundo está en guerra como está ahora, no es por causa de Dios, es por causa del ser humano. Entonces dejemos de echarle la culpa a Dios, ¿verdad? Diciendo que todo lo que ocurre a Dios es que Dios es malo, que Dios no existe, porque mira cómo está el mundo, dice la gente, ¿cómo va a existir un Dios de bondad, un Dios de amor? Y mira cómo está el mundo, ¿verdad? Lleno de guerras, conflictos, pecados por todos lados. Entonces estamos echándole la culpa a Dios y Dios no tiene nada que ver, es el ser humano. El ser humano es el que ha contaminado el mundo. El ser humano es el que crea las guerras. El ser humano es el que abandona su posición. El ser humano es el que comete los pecados, no es Dios. Tenemos que entender bien eso, ¿verdad? Entonces, no todo lo que ocurre en la historia de la humanidad ha sido la voluntad de Dios. Casi nunca, de hecho, se cumplió la voluntad de Dios. Pocas veces, ¿verdad? Vemos en la Biblia reflejado fundamento de fe y fundamento de sustancia. Dios tuvo que pasar a través de miles de años tres familias diferentes para que se cumpliera el fundamento de fe y de sustancia, ¿verdad? En la familia de Abraham. Entonces imagínense, para que pudiera nacer el Mesías tuvieron que pasar miles y miles de años, ¿verdad? O sea, muy pocas veces la voluntad de Dios, así contado con los dedos, ¿verdad? La voluntad de Dios se pudo establecer en la tierra. Muy pocas veces. Y esas pocas veces que se ha podido cumplir, el ser humano ha crecido tanto espiritualmente, ¿verdad? Ha podido cumplir su responsabilidad y ha beneficiado a la humanidad en gran manera, por supuesto, esas pocas veces. Pero el ser humano continúa en su corrupción, continúa haciendo, olvidándose de la razón por la cual fueron creados, ¿verdad? Olvidándose de Dios, olvidándose que existe un creador y viviendo su vida a como les plazca, como se les ocurra. Claro, y después van al mundo espiritual, ¿verdad? Y ahí se encuentran con la verdad. Y ya muy tarde, ¿verdad? Ya muy tarde para regresar y ya hacer las cosas bien, ya no. Entonces, ¿qué aprendemos de esta ecuación entonces, hermano? ¿Qué enseñanza nos deja en esta tarde, noche, esta ecuación de la responsabilidad de Dios y la responsabilidad humana? Cuando se suman, entonces puede existir la voluntad de Dios. Esto nos deja la enseñanza de que en realidad nosotros tenemos el poder. Aunque parezcamos seres insignificantes, que constantemente hacemos cosas malas muchas veces hacemos cosas buenas, tenemos contradicción. Sin embargo, tenemos un potencial increíble y Dios lo sabe y Satanás también lo sabe.
En nuestras manos está la posibilidad de hacer la voluntad de Dios. Porque Dios siempre va a cumplir con su parte. Dios siempre, Dios es perfecto. Pero nosotros muchas veces fallamos en cumplir nuestra parte. Pero cuando nosotros cumplimos, entonces ahí Dios se siente alegre y Dios puede establecer su voluntad en la tierra. Y cuando fallamos, entonces el que se alegra es Satanás, ¿verdad? Entonces tenemos un gran poder, hermano, en nuestras manos. Tenemos nosotros el poder de establecer la voluntad de Dios en nuestras vidas o no. Si cumplimos o no nuestra responsabilidad. Entonces, claro que esta es la explicación máxima, ¿verdad? Y aquí clarificamos en realidad esta conferencia de la predestinación. No existe nada, no hay nada predestinado. Todo depende de nosotros. Si nosotros somos responsables, si nosotros obedecemos a los principios de Dios, entonces vamos a cumplir con la responsabilidad de nosotros y Dios va a cumplir con su responsabilidad. Entonces la voluntad de Dios va a establecerse en la tierra. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Bueno, Dios desea que seamos felices. Dios desea que seamos prósperos. Dios desea que nosotros seamos bendecidos, que seamos buenas personas, que tengamos una familia ideal, que tengamos hijos ideales, que seamos felices con nuestras familias. Todo eso desea Dios, todo eso es la voluntad de Dios. Entonces, poco a poco en nuestra vida vamos a ir creando esas cosas, ese ambiente en nuestro entorno. Y así, poco a poco, el cumplimiento de la voluntad de Dios va a ir apareciendo en nuestras vidas, poco a poco. Y pues, vamos a ser felices, vamos a ser felices, porque nada hace más feliz al ser humano que cumplir con lo cual fue creado, ¿verdad? Nada hace más feliz al hombre, al ser humano, con cumplir su responsabilidad de ser ese objeto de Dios, ese objeto que pueda responder a ese Dios todopoderoso que lo creó. Nada hace más feliz al ser humano, ¿verdad? Usted puede decir, no, yo soy feliz viajando, soy feliz yendo a otros países, conociendo el mundo, etcétera, ¿verdad? Sí, te puede dar momentos de, ¿cómo puede decirlo? Éxtasis, excitación tal vez, o de alegría momentánea. Pero nada hace verdaderamente feliz al hombre que, como le repito, hacer la voluntad de Dios y colocarse en la posición de objeto de Dios. Porque fuimos hechos para eso. Fuimos hechos para eso. Entonces podemos hacer eso y podemos hacer las dos cosas, ¿verdad? Viajar y ir por todo el mundo, pero no olvidarnos de siempre hacer la voluntad de Dios en todo momento. Siempre. Y todos estamos en esto, ¿verdad? Todos estamos en esta lucha. No piensen que todos aquí hay personas perfectas. Nadie es perfecto, menos yo, ¿verdad? No somos perfectos, tenemos defectos, pero de eso se trata, ¿verdad? De entender lo que tenemos que hacer y caminar ese camino, la restauración. En eso estamos, ¿verdad? Para eso estamos. Entonces, no importa si nosotros eh, viajamos o no viajamos, o tenemos una vida donde vamos a otros planetas incluso, ¿verdad? Tal vez en el futuro, no muy lejano, etcétera. Repito, igual, nada va a ser más feliz al hombre. Los seres humanos van a experimentar más felicidad cuando el ser humano se coloque en la posición de objeto de ese Dios que lo creó, que es su Padre, es nuestro Padre Celestial, que siempre nos cuida día y noche, ¿verdad? No para de cuidarnos. Lo que pasa es que no lo notamos, que es diferente, ¿verdad? Entonces no lo percibimos, pero siempre está Dios con nosotros. Es increíble, ¿verdad? El amor de Dios es increíble. Entonces tenemos que cada vez más y más entenderlo en nosotros, ¿verdad? Entenderlo en nuestro corazón. Y no importa dónde estemos, ¿verdad? Vamos a ser felices siempre, porque vamos a tener esa certeza de que Dios está con nosotros. Entonces es increíble, es increíble. Una vida completamente diferente, es una verdadera vida con un sentido verdadero. Porque hay personas que tienen millones de dólares y fortunas y de todo, ¿verdad? Y no le encuentran sentido a la vida y terminan suicidándose.
Pero bueno, ya sabemos, ¿verdad? Todos que la razón de por qué, y ya la acabo de explicar, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios para cumplir el ideal de la creación es absoluta, inmutable y perfecta. Pero para que ese ideal se realice y se haga real, el ser humano, como hijo de Dios, debe cumplir su propia parte de responsabilidad. Hasta que el ser humano no cumpla completamente su parte de responsabilidad, el ideal de Dios se queda sin manifestarse. Y no porque Dios no lo quiera, sino porque Dios dio al ser humano esta responsabilidad, este libre albedrío. Y no lo va a violar nunca, nunca, jamás. Jamás lo va a violar, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Entonces, eh, muy importante esta enseñanza, hermanos, y aquí vamos a detenernos porque tenemos una actividad a continuación de la vigilia. Entonces, vamos a utilizar la cuenta de Zoom, ¿verdad? También para la vigilia de hoy. La vigilia de 8 de la noche a 10 de la noche. Entonces vamos a terminar este estudio por el día de hoy aquí en esta ecuación de la responsabilidad del ser humano, ¿verdad? Recordándole a todos la importancia que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el poder en nuestras manos. Yo siempre le digo, ¿verdad? Nosotros no pensamos que las acciones que nosotros hacemos a veces no tienen importancia, pero en realidad cada cosa que hacemos tiene una importancia increíble y una trascendencia a futuro increíble, porque, repito, tenemos el poder, Dios nos dio a nosotros el poder para hacer la voluntad de Dios y por lo tanto guiar nuestras vidas hacia el ideal. Tenemos o sea, el momento que nosotros entendamos lo importante que es nuestra responsabilidad, entonces vamos a comenzar a cuidar nuestras acciones. Primero, cuidar nuestros pensamientos, después, como consecuencia, vamos a terminar cuidando nuestras acciones y finalmente también nuestros hábitos y vamos a tener cada vez más y más un carácter mejor que el que tuvimos antes. Entonces, en la medida que nosotros nos demos cuenta de que nosotros somos responsables, esa medida entonces nuestra vida va a ir cambiando. También, porque si nosotros nos damos cuenta de que en realidad todo lo que ocurre es mi responsabilidad, yo soy responsable, que me va mal, que algo me pasa en la vida o algo, o me va bien, etcétera, yo soy responsable. En la mayor medida que entienda eso y no deje de echarle la culpa a los demás, ¿verdad? Al gobierno, al país, al universo, ¿verdad? Le echamos la culpa a todo el mundo y nosotros no somos culpables, nosotros nos lavamos la mano, nada hicimos, yo soy inocente, ¿verdad? No es así. Tenemos que llegar a ese tipo de madurez, tenemos que tener ese tipo de madurez de ser responsables, entender de que en realidad hoy estamos como estamos y estamos donde estamos por nuestra propia responsabilidad, por lo que hicimos antes. Si hoy me está yendo bien, es por lo que hice antes, mi propia responsabilidad. Si me está yendo mal, es por lo que yo propio hice, ¿verdad? Mi responsabilidad. Entonces, entendiendo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir cambiando nuestras acciones para que a futuro tengamos un mejor destino, ¿verdad? Vamos nosotros tener un mejor destino. Y por supuesto, siempre caminando junto con Dios, ¿verdad? Sin Dios no podemos hacer nada, hermanos. Tenemos que tener eso claro. Dios es nuestra fortaleza y Él nos guía siempre, nos guía. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no lo percibimos, pero sí, Dios nos ama mucho, Dios somos sus preferidos, ¿verdad? Imagínense, es el dueño de todo el universo, hay galaxias, existen galaxias, planetas de diamantes, de todo, un montón de maravillas tiene el universo, ¿verdad? Es increíble, casi nuestra mente no puede entender, ¿verdad? La magnificencia que existe en el universo, o sea, la magnitud de las cosas. Estamos viviendo aquí en un planeta chiquito, es muy chiquito este planeta y sin embargo pensamos que es grande, pero no hemos visto nada en realidad. Sin embargo, ese Dios, creador del universo entero, dueño de todo el oro, y todas las cosas que existen, somos su preferido nosotros, somos sus seres preferidos, somos sus hijos. Entonces tenemos que sentirnos bendecidos por esa situación, ¿verdad?
y recordarlo siempre que Dios nos ama mucho. Entonces, hermanos, vamos a dejar aquí el día de hoy la conferencia. Gracias por unirse, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario que deseen hacer, pueden hacerlo ahora. O si no, entonces vamos a terminar aquí. Entonces, si pueden encender la cámara para que tomemos una foto ahí para recuerdo. No sé si pueden encenderla, si no, pues no importa. Ok. Yo acabo de entrar, ¿viste? Ah, ok. No se preocupe, no se preocupe, señor Jerónimo. Gracias por Vale. asistir. Vamos a tomar la foto. Entonces, ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias entonces, hermanos. Nos vemos en la vigilia, ¿verdad? A continuación, por eso estamos solicitando el Zoom. Que tengan buenas noches y que Dios les bendiga. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.